Buenas noches, lectores de la oscuridad. En esta ocasión les traemos un video distinto a los que los tenemos acostumbrados, ya que quise compartir con ustedes una reseña literaria que hice hace ya varios años sobre Alan Wake, uno de los videojuegos más oscuros y entretenidos que he jugado, ya que prácticamente es una carta de amor a los grandes autores del terror en todas sus formas y presentaciones. Así que si les gusta, por favor háganmelo saber en los comentarios, para hacer más videos de este tipo, sobre los distintos videojuegos oscuros que merecen ser narrados desde un punto de vista diferente. Pero ahora sí, demos paso a la oscuridad y escuchemos esta reseña literaria que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Archivo 01. Alan Wake. Apenas si puedo recordar que estaba dormido, cuando de repente escuché una ronca voz que decía: ¡Despierta! Con miedo, abrí mis ojos buscando el origen de aquel sonido, pero nada había a mi alrededor que pudiera generar aquella voz. Mi televisor y el pequeño radio que tengo en mi habitación estaban apagados, por lo que decidí sentarme en el borde de mi cama, mientras recuperaba el aliento. Dirigí la mirada hacia mi librero, donde estaban rigurosamente acomodados todos mis textos favoritos, entre ellos las más grandes obras de Stephen King. Arriba de los libros se encuentra mi calendario, en el cual no recuerdo haber marcado con un círculo rojo la fecha del 18 de mayo del 2010. Lo único que recordaba es que esa era la fecha en que salía uno de los videojuegos más esperados de aquel año, Alan Wake. Cuando iba rumbo a la tienda de videojuegos tuve varios déjà vu, escenas de videojuegos como Alone in the Dark, The Darkness y Silent Hill no dejaron de atormentarme. ¿Acaso aquellas imágenes eran premoniciones que anunciaban a Alan Wake como una copia de aquellos títulos? No puedo culpar a mi mente de eso, considerando que los trailers del juego desarrollado por Microsoft Games y Remedy Studios lucían sumamente semejantes a aquellos títulos, en los que prevalecía la oscuridad, y en los que los protagonistas descubrían sus terroríficos destinos acompañados de una vieja lámpara. Pero algo me decía que Alan Wake sería diferente. Por eso lo había comprado en preventa, y por eso me sentí sumamente emocionado cuando lo tuve por primera vez en mis manos. Sin embargo, recuerdo que durante todo ese día estuve experimentando varios sucesos extraños. Por ejemplo, cuando viajé en el metro, rumbo al trabajo, se fue la luz 6 veces, y todo quedó en penumbras durante aproximadamente 6 minutos en cada una de las ocasiones. Incluso recuerdo haber visto a todos los pasajeros del metro como sombras, sin ninguna facción en específico, solo sombras negras que parecían existir en otra realidad. Aquella escena, aunque efímera, hizo que perdiera la respiración por unos cuantos segundos, pero al recuperarla, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado, dejándome con una sensación de terror y vacío en mi ser. Algo similar ocurrió cuando llegué a la unidad habitacional en la que vivía, ya que todas las calles y casas carecían de iluminación, quedando todo el panorama totalmente a oscuras, con 3 luces perdidas en el vacío, que parecían pertenecer a un coche y a una lámpara de emergencia de un hogar, o al menos eso es lo que yo creía, ya que aquel paisaje era bastante difuso, pues estaba combinado con la neblina provocada por el frío y las fuertes lluvias de aquella noche. Con un terrible miedo llegué a mi casa, la cual estaba sola, porque mis padres habían salido de viaje, así que abrí mi camino entre la oscuridad, iluminando mis pasos con la pequeña lámpara de mi celular Nokia. Dejé las cosas en mi pequeño escritorio y me senté en el borde de la cama, sosteniendo la caja de aquel videojuego que había comprado, mientras miraba su portada y me preguntaba si los raros sucesos de aquel día habían tenido algo que ver con el juego, o si solo había sido mi imaginación. Y, por mi tranquilidad, opté por esa última opción, así que decidí abrir la caja para mirar su interior con detenimiento. Pero, extrañamente, la electricidad regresó en cuanto saqué el disco de su caja. Conmocionado y cansado por aquel extraño día, pensé en relajarme con mi Xbox frente al televisor, disfrutando del tan esperado Alan Wake. Pero durante los primeros minutos del juego sentí un sinfín de escalofríos en mi cuerpo, al percatarme que los sucesos que había vivido aquel día se parecían a las características de la historia del título, ya que Alan Wake, el protagonista,
también tenía momentos de luz y sombra, siendo estos últimos acompañados por seres maléficos de oscuridad, o poseídos, como se les llamaba en el juego. Les contaré un poco de la historia del título, creada por Sam Lake, para que sepan a qué me refiero. Alan Wake es un exitoso escritor, quien tras una escasez de inspiración, viaja al pequeño pueblo de Brick Falls a petición de su esposa, con la finalidad de que Alan recupere su creatividad en aquel tranquilo entorno. Al principio todo ocurre como lo esperaban. El pueblo es apacible y los habitantes amigables, sobre todo con Alan, a quien respetan por su trayectoria. Pero los problemas comienzan con una pelea entre Alan y Alice, su pareja, quien desaparece tras una serie de hechos sobrenaturales, por lo que una misteriosa mujer le ofrece un trato a Alan para recuperar a su amada. El convenio era que él debía escribir una de sus famosas novelas de terror, donde la oscuridad tenga un poder infinito y cuente con la capacidad de poseer a todo lo que se encuentre dentro de Brick Falls. A cambio, Alan obtendría la liberación de su esposa. Pero lo que el autor desconoce es que él será el personaje principal de su propia historia, y tendrá que enfrentar uno de los miedos más terribles de la humanidad, la oscuridad. Aquella noche y al día siguiente jugué sin parar, logrando terminar los 6 episodios del juego en su versión estándar en solo 10 horas. Al finalizar, comencé a dudar si los raros acontecimientos realmente me habían pasado a mí, o si solo me había dejado llevar por los trailers del título, y por mis recientes lecturas de Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. En la mañana del día siguiente cayó una fuerte tormenta, y el intenso viento provocaba que las gotas de lluvia se estrellaran violentamente en mi ventana, por lo que comencé a temer que aquel caos diera paso a otra falla en la electricidad y a tener que lidiar con la posibilidad de revivir los acontecimientos del día anterior y los que había experimentado en el juego. Así que, de un momento a otro, sentí una intensa necesidad de ir a mi computadora, y algo o alguien me obligó a escribir mis impresiones del juego. Esto fue lo que escribí. Los gráficos de Alan Wake son sencillamente asombrosos. La textura, física y detalles de los escenarios son de lo mejor que se puede ver en el Xbox 360. El 90% de todo lo que aparece en pantalla tiene movimiento e interacción con los personajes, los cuales cuentan con un buen diseño, a excepción de sus rasgos faciales, que por momentos lucen demasiado rígidos, aunque ese es un detalle que podemos dejar pasar debido a la antigüedad del título. Técnicamente hablando, lo mejor del juego se vive durante los periodos de oscuridad, donde los efectos de luz y sombra son simplemente exquisitos, así como el detalle logrado en la interacción de los personajes con su entorno. Por ejemplo, cuando un personaje es iluminado en las penumbras, podemos ver cómo cubre sus ojos para evitar ser deslumbrado, y en la pared se observa una perfecta sincronización de la persona con su sombra. Los estímulos auditivos son impresionantes y omnipresentes. Siempre hay algún sonido en la partida, ya sean grillos, pájaros, murmullos o el mismo viento, de modo que se logra una experiencia audiovisual pocas veces vistas en los videojuegos hasta ese entonces. Es imposible dejar de comentar el excelente trabajo realizado con el doblaje de voces, el cual es producto de Voltaic Studios, una compañía orgullosamente mexicana, dedicada a todo lo referente al audio en los videojuegos. Las voces de Alice y Alan para Latinoamérica fueron dobladas por Pilar Padilla y René García, respectivamente, dando como resultado una actuación de voces que no le pide nada a la versión anglosajona ni a la castellana. Sin embargo, el principal problema del juego se encuentra en el gameplay, el cual ciertamente es idéntico al utilizado en predecesores del género, como Resident Evil o Silent Hill, solo que en este título, la acción y el ritmo son totalmente distintos a cualquier otro survival horror, dado que el juego es muy demandante, pues en más de una ocasión tienes que reaccionar rápidamente ante el ataque de 5 u 8 poseídos, siendo los controles un impedimento para lograr una buena actuación, lo cual llega a ser frustrante en varias etapas del juego. La cámara también suele fallar durante dichas batallas, ya que en más de una ocasión recibirás ataques por la espalda sin siquiera percatarte. Tal vez sea mi afición por el género de terror en el cine y literatura, o mi gusto por los survival horror, pero estoy convencido de haber jugado el mejor título de este género, aunque debo admitir que Alan Wake es una fusión de varios argumentos cinematográficos, como Los pájaros, de Alfred Hitchcock, o La ventana secreta, de David Cobb. Además, ciertos elementos obviamente fueron inspirados en otros videojuegos. Por un lado, se encuentra el papel de la oscuridad como una fuerza maligna,
similar a lo que sucede en Alone in the Dark. También hay referencias inmediatas a Silent Hill, con personajes parecidos a Sybil Bennett, la oficial de policía, o Dahlia Gillespie, mujer dedicada al ocultismo. Por último, hay un dato curioso para los fans de Silent Hill, ya que el primer lugar que Alan Wake visita dentro del pueblo es una cafetería de carretera, tal como Harry Mason en la primera parte de la exitosa saga de Konami. A manera de conclusión, diré que la experiencia de juego lograda por Alan Wake es incomparable. El buen argumento de la historia, guión, realización, gameplay, interfaz y el audio logran darnos un pequeño vistazo de lo que será la industria de los videojuegos en los próximos años. En una industria que no se caracteriza solo por apretar botones, sino que ofrece un combo de entretenimiento, donde hay un extremo cuidado en todos los aspectos, dando como resultado una eficaz combinación entre la televisión, cine y el mundo de los píxeles. En la actualidad, Alan Wake se puede jugar en PC, Xbox 360 y Xbox One. He terminado de escribir, y no logro comprender lo que me ha sucedido. Tal vez solo he sido contagiado por la narrativa literaria del juego, o, en definitiva, he sido obligado a escribir esta reseña, del mismo modo en que obligaron a Alan Wake a escribir su novela.